9 de la mañana, 17 minutos, 5 grados la temperatura, 12 la máxima para hoy. Una jornada fría se espera otra vez en la provincia de Mendoza. Y como dicen algunos, estamos en invierno. Hay que atravesar esta época del año donde sabemos que las temperaturas son bajas. El Paso Internacional Cristo Redentor en este día miércoles permanecerá cerrado y veremos qué ocurre en el día de mañana. Hace algunas semanas se publicó en medios provinciales una iniciativa que surge desde la Cooperativa Eléctrica de Anexo Popular de Rivadavia Limitada, en nuestro departamento, y es la colocación de una virgen en la rotonda de la doble vía y calle Falucho. Nosotros charlamos con el padre Daniel Caballero de la parroquia San Isidro Labrador porque desde la iglesia están recabando firmas en apoyo de la colocación de esa virgen, que para la comunidad católica, naturalmente, es una buena decisión de la cooperativa eléctrica que financiaría en parte, porque habrían empresarios privados que también colaborarían para que el escultor de la zona este, Daniel Jiménez, sea el encargado de hacer esta virgen, que se han conocido más o menos las características. 90 metros de alto tendría, si no me equivoco. Y 9, sí, 90 sería así una barbaridad. 9 metros de alto. Bueno, estaría colocándose ahí en la rotonda, pero ¿de qué vamos a hablar? Porque el Consejo de Pastores en Rivadavia ha hecho una publicación donde manifiestan su desacuerdo a la construcción de esta virgen. Por eso es que lo vamos a saludar a David Coronel, que es integrante del Consejo de Pastores en el departamento de Rivadavia. David, Hugo Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día y bueno, muy buenos días a toda la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos. Antes de hablar de la Virgen, yo te quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver con la religión. Por ejemplo, ¿qué significa ser evangélico, David? Mira, nosotros los evangélicos nos consideramos cristianos ante todo. La diferencia por ahí surge allá por el 1500, cuando por ahí la Iglesia Católica, de la cual nosotros salimos, obviamente, estaba teniendo varios desmanes, cosas, corrupción, como hay en todos los lugares donde hay personas, ¿no? Entonces, Lutero planta 95 tesis en la Catedral de Wittenberg diciendo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que tenía que ver con las indulgencias, el cobro, temas de dinero, idolatría y demás. Y bueno, ahí se crea una especie de cisma donde se separa la Iglesia, se divide entre los luteranos en ese tiempo, gente que estaba de acuerdo con la postura de este monje católico, y los que no, los que seguían la línea de la Iglesia Católica. Entonces, no hay muchas diferencias en lo que es la Iglesia evangélica de la católica, pero una de las diferencias principales, por ejemplo, es que nosotros basamos nuestra fe en lo que dice la Biblia. Por ahí la Iglesia Católica toma la Biblia y las tradiciones, también tiene la palabra del Papa como autoridad. Bueno, nosotros consideramos que los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, entonces entendemos que la Biblia es nuestra base de fe, y bueno, de ahí de repente se desprende lo que es la Iglesia evangélica. Y bueno, justamente una de las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica es el tema de la exaltación a la Virgen. Si bien nosotros consideramos que la Virgen fue una mujer santa, entendemos también el nacimiento virginal de Jesús y demás, no le damos por ahí la preponderancia que se le da dentro de la Iglesia Católica, porque nosotros creemos que el protagonista central de la historia es Jesucristo, y bueno, la obra redentora la hizo Él. Entonces, por ahí también se crea esta división de opiniones o diferencia de opiniones en cuanto a varios aspectos, y bueno, el tema de la Virgen justamente es uno de ellos. ¿Por qué están en desacuerdo ustedes de que se coloque esa Virgen ahí en la rotonda? Y porque creemos que no es representativo de todos los ciudadanos. O sea, representa a la comunidad católica, que está bien, pero no nos representa, por ejemplo, a nosotros como evangélicos,
Y otras religiones que también son cristianas, como pueden ser los mormones, los testigos de Jehová y otras religiones, que no se sienten representados por la Virgen. Nosotros, por ejemplo, hace unos años atrás, hicimos un petitorio que fue financiado por nuestra comunidad para levantar un monumento a la Biblia. Pero este monumento, si bien lo hace la comunidad evangélica, la Biblia es base de fe para todos, no solamente para los evangélicos, sino para los católicos. También es tomado por muchas de las religiones la Biblia como base de fe. Entonces, consideramos que está bien de repente tener un monumento o una expresión de fe, pero que sea más abarcativo, ¿no? En su momento nosotros incluso hablamos con el padre Daniel para que él nos acompañase en la inauguración del monumento. La idea era poder hacer algo en conjunto, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, poner eso ahí en la plaza. Bueno, el padre Daniel no estuvo de acuerdo en ese momento y lo hicimos solamente con la comunidad evangélica. Y bueno, ahora surge esto que de repente a nosotros nos deja excluidos también, porque no es representativa de nuestra comunidad, que es grande. Acá en Rivadavia hay muchas iglesias evangélicas, yo diría que más de 20 quizás, y bueno, también hay muchos simpatizantes de la iglesia evangélica que no se sienten representados por una virgen y por ese monumento, por más que pueda ser muy bonito, pero no es representativo de nosotros y pasa por alto nuestras convicciones de fe. Y por ejemplo, ¿ustedes qué propondrían colocar ahí si se los consultara? Y lo que yo digo es un Cristo Redentor, por ejemplo, como se ha hecho, o la imagen de un Cristo, nos abarca a todos. ¿Por qué? Porque obviamente tanto católicos, evangélicos y otras religiones cristianas tienen a Jesucristo como en un lugar preponderante como el Hijo de Dios y como Dios, ¿no? Parte de la Trinidad. Entonces, si dijéramos, bueno, va a ser una imagen de un Cristo, si estamos hablando de una expresión de fe, abarca mucho más. Por supuesto que hay otras expresiones de fe que no son cristianas, y eso también nosotros lo entendemos. Pero bueno, entendemos que son minorías, que no por eso significa que no importan, obviamente que sí importan, pero bueno, cuando hablamos de espacios públicos y de repente dejar algo en un espacio público, tiene que ser representativo de la mayoría. Y teniendo en cuenta, David, que quien impulsa el proyecto es una institución privada de las más importantes del departamento, donde seguramente ustedes deben ser socios de la cooperativa eléctrica, ¿fueron en algún momento consultados para ver qué pensaban de esta idea? Oh, por supuesto que no. No, la verdad que no. Incluso yo tuve una charla en su momento con el director de la cooperativa, porque, bueno, también yo soy presidente de una fundación y tenemos un hogar de niños. Entonces, bueno, estábamos buscando gente para apoyar este proyecto y, bueno, no había dinero para ese proyecto. Entiendo que acá por ahí entran otros actores, empresarios y demás, gente que por ahí apoya esta clase de proyectos. Pero bueno, obviamente la cooperativa no es una empresa privada, o sea, es algo comunitario y por ahí sería bueno que si se va a hacer algo así, todos tengamos una representación, o la mayoría, no digo todos, porque es imposible estar conforme a todo el mundo. Obviamente va a haber un ateo que va a decir, no, a mí no me pinta que haya una virgen o que haya nada en la entrada de un San Isidro Labrador. Pero bueno, a ver, ya tenemos un San Isidro Labrador ahí en la entrada, que no nos representa a nosotros, pero bueno, listo, está. Ok, ahora de repente tener una virgen también que tampoco nos representa y bueno, como que de repente hay una gran mayoría que no son algunos que no están de acuerdo, sino que es toda una comunidad. Acá en nuestro departamento la comunidad evangélica es grande, que no estamos de acuerdo con esta propuesta. Esta publicación que ustedes han hecho desde el Consejo de Pastores, ¿qué pretenden? Y pretende expresar nuestra postura. Nosotros creemos que no, como te digo, que no es algo representativo. De ahí en adelante que se haga, bueno, pero la verdad que estamos viendo qué acciones tomar.
Ya dentro de unos días vamos a tener una reunión con los pastores de nuestro departamento, y bueno, y ahí se verá qué acciones tomar, porque nosotros también somos parte de la comunidad. Entonces, creo que es algo donde tiene que haber cierto consenso. Para nosotros poder hacer el monumento a la Biblia, tratamos de hacer los consensos con todos. Fuimos al municipio, hablamos con los concejales, con el intendente, con la Iglesia Católica. Bueno, quedamos y quedó un consenso en general y bueno, después de estar 1 año y medio más o menos peleándola, se logró. Pero de repente algo así pues, nos pasa por alto, como que bueno, de repente nos llama la atención un poco también, y también nos llama un poco a la acción de ver, bueno, qué es lo que se puede hacer también para poder expresar nuestra opinión. Y cuando decís, vamos a ver qué acciones llevamos adelante, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Y por eso te digo, eso habría que hablarlo con el Consejo de Pastores, pero hay cosas que se pueden hacer. El padre Daniel está todo bien, yo he charlado con él, incluso en un programa de radio lo hemos invitado y tenemos muy buena relación, no solamente con él, sino también con muchos miembros de la comunidad católica. Por eso no es nada que vaya en contra de la fe católica, porque creo que es más lo que compartimos que las diferencias que podemos llegar a tener. Pero bueno, en esto de repente sería bueno llegar a un acuerdo, y bueno, hay diferentes acciones que se pueden tomar, qué sé yo, así como el padre Daniel está buscando juntar firmas para que esto se haga, bueno, nosotros en nuestra comunidad podemos hacer algo similar, pero eso ya se verá cuando nos juntemos con los pastores y planteemos la situación. ¿Cuántos son los miembros que integran el Consejo de Pastores y a qué iglesia representan? Y mirá, tenemos más de 15 pastores. Nosotros, por ahí, una ventaja y una desventaja que tenemos es que no tenemos una cabeza como la Iglesia Católica, que es el Papa. Entonces, para poder ser parte del Consejo de Pastores ponemos ciertos requisitos para que no salga cualquier persona, porque cualquiera puede decir, yo soy pastor, y no, bueno, no tienes estudios, no tienes un respaldo, no perteneces a una organización, entonces la persona no puede formar parte del consejo. Pero aquellos pastores que tienen una trayectoria, que son personas que han estudiado teología, que sabemos que van a compartir una palabra de Dios sin manipulación, son parte del consejo, y tenemos gente de todos los distritos y también de acá del centro, ¿no? O sea, el pastor Juan Panín, el pastor Miguel Sosa, el pastor Roberto Garay, tenemos pastores también en Reducción y en diferentes otros lugares, y bueno, en Santa María de Oro, serán unos 15 pastores más o menos, 20 capaz que no todos, y bueno, tenemos presencia en muchos lugares, no por decirte todos, del departamento, como para poder también plantear alguna contrapropuesta. ¿Ustedes ya le han consultado a la gente que concurre a cada una de las iglesias qué opinión tienen? Y sí, hemos estado hablando con algunas personas y obviamente no están de acuerdo, por lo mismo que te digo, porque no representa nuestra fe. A ver, un católico puede pasar por la clase y ve un monumento a la Biblia y dice, genial, qué bueno, qué lindo, esto es parte de mi fe también. Un mormón puede hacer lo mismo, un testigo de Jehová puede hacer lo mismo y un evangélico puede hacer lo mismo. Pero nosotros tenemos una entrada a la ciudad que tiene una Virgen de 9 metros, que puede ser hermosa, porque es preciosa la obra, pero no es parte de mi fe, no me representa a mí. Entonces, de repente, obviamente, que todo lo que es la comunidad evangélica no va a estar de acuerdo con esto. Y la otra pregunta, ¿les incomoda también un poco que el financiamiento o el aporte económico salga desde una institución como es la cooperativa? Porque vos decís, la Biblia que ustedes colocaron en la plaza fue con todos recursos propios de la Iglesia Evangélica. Y nosotros tenemos esta postura. Las cosas que son de nuestra fe las pagamos nosotros. Por esto cuando presentamos el proyecto, lo que nosotros solicitábamos al municipio era simplemente el espacio, porque no creemos que el municipio, en ninguna empresa privada o estatal, mucho menos del Estado, tenga que
subvencionar o pagar cosas que pertenecen a nuestra comunidad de fe, que pertenece a nuestra fe. Por eso es algo de nosotros. Entonces, todas las iglesias que se han hecho y todo lo demás, siempre lo ha pagado la misma comunidad. Ahora, por ejemplo, lo que es el hogar de niños, tenemos ahí más 30 chicos judicializados, y bueno, ahí sí nosotros recibimos ayuda del Estado, porque bueno, es algo que compete al Estado también. Pero cuando tiene que ver con el tema de la fe, nosotros, nuestra postura es que la misma comunidad de fe lo pague. Pero bueno, con eso no sé, la verdad que no tengo una opinión muy formada, porque quizás hay gente que son empresarios católicos y dicen, nosotros queremos de repente poner para hacer este monumento, me parece bien. Ahora el tema de la cooperativa eléctrica y entra en una zona un poquito gris. Y más diciendo vos que en algún momento ustedes se acercaron para pedir algún tipo de colaboración para este hogar de niños y les dijeron que no había plata. Y eso es lo que me planteó Fornasari en su momento. Me dijo que no sé si no había plata, sino que él ya estaba apoyando, estaba ayudando a otras instituciones, a otros equipos, y bueno, como que de repente ya estaba como colmado eso. Está todo bien, nadie tiene la obligación de nada, o sea, él no tenía la obligación de poder apoyarnos a nosotros ni nada por el estilo. Por eso digo que entra en una zona gris, porque quizás la cooperativa eléctrica dice, bueno, nosotros agarramos y hacemos con el dinero como nos parece bien, y bueno, es decisión de ellos. Pero bueno, sí. Por eso te digo, de repente, no sé si funciona porque es una empresa privada, es algo que pagamos para la comunidad, y bueno, obviamente a nosotros eso nunca se nos consultó. Bueno, ustedes son socios, la iglesia que está en la calle de Fausto Arenas paga la energía eléctrica a la cooperativa. Y sí. Es decir, tienen derecho... La iglesia, nuestras casas, sí. Toda la comunidad evangélica, el hogar de niños, todos. Y más o menos la comunidad evangélica en Rivadavia, ¿cómo te lo pregunto desde el desconocimiento y para sí. no inferir en un error, ¿son fieles? ¿Cómo se los llama a aquellos que asisten a las iglesias evangélicas? Sí, igual, fieles. Pero hermanos de la iglesia, de repente capaz que se dice de una manera más fraternal. Sí. Pero por eso, por ahí, salvando un poco las distancias de la liturgia, las convicciones de fe que tenemos son muy parecidas a las de los católicos, porque la iglesia evangélica se desprende. Incluso quienes hemos estudiado teología entendemos que somos católicos apostólicos no romanos. La palabra católico habla de una fe universal. Entonces nosotros nacemos de la misma fe de Jesús, pero bueno, seguimos la línea de lo que dice la Biblia, una interpretación un poco distinta, y hay ciertas cosas no estuvimos de acuerdo en su momento, y bueno, se ha generado otra comunidad de fe que tiene algunas diferencias, que son pocas, pero bueno, están. Y justamente este tema de la Virgen es una de ellas. ¿Qué cantidad de fieles, hermanos, más o menos hay en Rivadavia que concurren a las iglesias evangélicas? Y yo te diría que miles. Diría que miles porque nosotros solamente en nuestra congregación tenemos más de 500 personas. Después hay otras iglesias que son también numerosas, y hay otras iglesias que no son numerosas quizás, pero tienen diferentes grupos que se juntan en casas de familia, a compartir la palabra, en diferentes barrios, en diferentes lugares. Entonces, es muy raro que vos vayas a un barrio y no haya ahí al menos una casa donde funcione un grupo pequeño, que nosotros le llamamos célula, donde se está compartiendo la palabra, sea de nuestra congregación o de otra. Pero digo porque nosotros por ahí salimos a predicar, a evangelizar, y siempre hay grupos de diferentes congregaciones evangélicas diseminados por todo el departamento. Entonces, no te podría decir hoy por hoy un número exacto, pero que somos miles, y sí, lo somos.
Te consulto, David, ¿es mito o verdad que para ser parte de la comunidad evangélica hay que dejar el diezmo o quien no puede hacerlo también puede participar? Muy buena pregunta. No, es mito. Mito. Nosotros creemos que cada persona, la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? Entonces, de repente nosotros enseñamos a la gente a dar porque entendemos y estamos convencidos que cuando uno da, no solamente dinero, cuando uno da tiempo, cuando uno se esfuerza por otro, recibe bendición de Dios. Pero si hay alguna persona que de repente no puede dar o no quiere hacerlo, está en todo su derecho. O sea, nosotros no vamos a tomar control de ninguna persona para exigirle o pedirle absolutamente nada. Sí enseñamos la importancia de dar, sí creemos en el diezmo, que incluso hace unos años atrás me sorprendí porque me invitaron a la Escuela de las Monjas a dar una charla, me preguntaban, y cuando me tocaron el tema del diezmo, la monja que me recibió me dice, nosotras también damos el diezmo. Y yo la verdad que no sabía que eso también se practicaba en la Iglesia Católica. Pero nadie está obligado a hacerlo. De hecho, hay mucha gente que viene a la iglesia y no lo hace y nos recibimos con los brazos abiertos. Hay mucha gente que viene también con necesidad y bueno, tratamos de poder suplir esas necesidades. Nosotros tenemos roperos comunitarios, tenemos mercadería también con las cuales apoyamos a determinadas familias. Entonces, por un lado tenemos la ayuda, pero tampoco exigimos a la gente hacerlo. La gente da voluntariamente, ¿por qué? Porque también ve a dónde van las ofrendas y nos diezmos que dar. Nosotros, uno viene acá a la iglesia y vos tenés la calefacción, tenés tu silla, tenés un espacio para poder estar, y bueno, y todo eso obviamente tiene un costo y se solventa con la ayuda de los fieles. Y el que no da, bueno, no importa. Tratamos de, entre todos, ser una comunidad solidaria. ¿Y ustedes, los pastores, cobran, tienen una mensualidad, reciben un sueldo? Nosotros sí, recibimos un sueldo, pero no es, al menos en nuestra congregación, nosotros no tomamos todos los diezmos de la gente. Nosotros nos asignamos un sueldo y todo lo demás va para los gastos de la iglesia. Tratamos de ir mejorando siempre, ir construyendo nuevos lugares. Por ejemplo, tenemos un terreno ahí en Santa María de Oro, estamos construyendo una nueva iglesia. Parte de los recursos de la iglesia va a lo que es el hogar de niños también. De repente ayudamos a otras personas que están atravesando enfermedades o cosas. Entonces, hay un equipo de trabajo que trabaja en lo que es la parte económica y dice, bueno, esto va para los pastores, y esto se dedica a ayuda solidaria, esto se dedica a construcción, mantenimiento, y bueno, y de esa manera tratamos de poner lo que es la parte económica de la manera más transparente posible. Volviendo al tema de la Virgen, si a ustedes les propusieran colocar un Cristo Redentor, estarían totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nosotros juntaríamos firmas para que sea eso, porque eso sería quizás algo mucho más representativo de toda nuestra comunidad. Pero bueno, esto es como que toma una parte nada más y bueno, como te dije, nos deja excluidos. Pero nos parece excelente, por poner algo, expresiones de fe, creemos que la fe realmente ayuda mucho a las personas. Nosotros fuimos testigos de esto cuando fue el tema de la pandemia. Que bueno, también el Monumento a la Biblia nace a raíz de la pandemia. Mucha gente se refugiaba en la fe, necesitaba oración, estábamos todos aislados y en ese tiempo fue donde más trabajamos nosotros como comunidad. Y sabemos que es importante la fe para las personas, saber que hay algo más, alguien que te está ayudando, saber que hay esperanza también después de esta vida, son cosas que son importantes. Pero bueno, por ahí nuestra crítica sería bueno que sea un poco más abarcativa. Bueno, a propósito, no ahora que hace mucho frío, en horas de la mañana, pero cuando viene la primavera o el verano, hay mucha gente que a las 7:30 de la mañana se juntan ahí en la Biblia a rezar, imagino,
porque cuando he venido acá a la radio he visto que se acerca la gente, y creo que hasta gente que puede ser no solamente evangélicos, hasta católicos que pasan ahí y se detienen en ese monumento a la Biblia. Y es que es importante, porque no solamente eso, sino que también vos te acercás al monumento y tenés una palabra de aliento, una palabra que viene de parte de Dios, que capaz que en un momento que estás triste, que estás mal, te ayuda. A mí me pone muy feliz por ahí ver cuando los chicos están jugando, los niños y van y se acercan y juegan arriba del monumento a la Biblia. Me parece fantástico porque es algo que nos representa a todos y que nos ayuda a todos. Incluso te diría a gente que quizás no es, que es atea, capaz que no cree en Dios. Y bueno, hay un dicho que dice que cuando el avión se va cayendo se acaban todos los ateos, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación crítica, todos miramos un poquito para arriba, a ver si hay algo que nos puede sacar y nos puede ayudar. Y de repente el monumento a la Biblia es algo que expresa la fe de la comunidad. Por eso, sí, no solamente nosotros, cuando van otros grupos cristianos y quieren acercarse a rezar ahí cerca de la Biblia, y bueno, creo que es bueno, es positivo, y es positivo para todos. Mirá, el otro día vino a hablar conmigo una persona con la que yo tuve una discusión, bueno, tuvimos un entredicho de palabras, me vino a pedir disculpas, hablamos, y él me decía que era católico. Y lo que yo le decía, mira, vos tenés que ir a la iglesia católica. El hecho de ir, de escuchar una palabra de Dios, si vos sos católico, bueno, andá lo que es el marco de tu congregación, ¿no? Pero esas palabras, que a veces uno está necesitando en momentos difíciles de la vida, realmente pueden cambiar tu destino. Entonces, creemos que es importante una expresión de fe, pero bueno, sería bueno por ahí que pueda incluirnos a todos. David, te agradezco mucho la atención, que tengas buen día y gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias. David Coronel, es representante del Consejo de Pastores en el departamento de Rivadavia, dando su opinión. Bueno, el Consejo de Pastores ha hecho una publicación en redes donde están en desacuerdo con que se coloque una virgen en la rotonda de la doble vía y calle Falucho. Ellos lo que sugieren es un Cristo Redentor, como lo acaba de decir David Coronel, y más teniendo en cuenta que si hay parte de un aporte de una institución que le pertenece a los socios, como es la cooperativa eléctrica, bien podrían haber consultado no solo a los católicos, sino también a representantes de otras religiones. 9 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina.